día vamos a presentarles un taller sobre las barreras y los facilitadores. Me presento, mi nombre es Denise Medo, el grupo está conformado por Freddy Sánchez, Pablo Luca, Sara Gutiérrez, y el tema que nosotros les vamos a exponer el día de hoy es sin barreras existe equidad. Inclusión. Para mí, inclusión significa el respeto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué significa inclusión? Unión. Unión. Ya, muy bien, puede ser. ¿Alguien más? El reto. ¿Dónde? Un reto. Un reto. Sí. La inclusión es poder hacer que los estudiantes formen parte de la institución educativa, ¿sí? Que sean bienvenidos en educación, pero también en el aprendizaje. Que aprendan que la igualdad en derechos y equidad en oportunidades. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Claro, son diferentes, obviamente, son dos términos diferentes en igualdad y equidad. La igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades no es lo mismo que el otro término, porque en un concepto generaliza y en el otro debe ser específico. Yo lo entiendo así. Exactamente. Aquí yo les voy a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si a mis dos compañeros les digo que alcancen este trofeo o que toquen ahí, ¿quién creen que gane? Acá mi compañero, ¿verdad? Y eso sería igualdad, ¿por qué? Porque les estoy dando la igualdad de que puedan participar aquí, y el que toque primero eso, por ejemplo, se gana un 10. Aquí mi compañero, por ser más alto, obviamente ganaría. Sí, eso sería igualdad. En cambio, equidad es darle a cada persona lo que necesita. Aquí, ¿cómo haríamos para que mi compañero pueda alcanzar? Darle una silla, ¿verdad? Eso, entonces ahí existe equidad. Por esta razón, la UNESCO nos dice que la inclusión se refiere a un concepto ideológico que aspira a que todos los habitantes de un país ejerzan sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la inclusión como la educación no es un favor que hacen las instituciones educativas, porque esto forma parte de los derechos humanos y todos tienen derecho a la educación, sea cual sea su diversidad, para gozar de una vida con calidad y acceder equitativamente a los espacios y oportunidades, ¿sí? Además, Rosa Blanco en el año 2013 menciona que no solo se debe dar la bienvenida a la educación, que los estudiantes estén presentes en la educación, sino también darles la bienvenida en lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque en muchos casos se confunde que integración es lo mismo que inclusión. Integración es que permitir a un niño que esté en el salón de clases, pero mientras los demás están aprendiendo cosas distintas, como factoreo, sumar o resta, el otro niño está sentado y haciendo una actividad diferente. Entonces esta es la diferencia en lo que es integración e inclusión. Pero ¿cómo ha ido evolucionando la atención a las diversidades humanas hasta llegar a la inclusión? Sí, para llegar a la inclusión se ha tenido que pasar por varios pasos. Primero por la exclusión. ¿Alguien sabe lo que es exclusión? ¿Qué es? Dejar de un lado a una persona. En este caso hablamos de personas. Exactamente, las personas con discapacidad no eran vistas como personas y por lo tanto, por no cumplir con los parámetros de la normalidad, no podían ejercer su derecho a la educación y mucho menos participar en actividades sociales, de trabajo y de salud. Luego de la exclusión, viene lo que es segregación. ¿Qué es segregación? ¿Saben? Unirles a un grupo determinado de personas con características similares. Aquí la sociedad y las personas no dicen, no, es que las personas con discapacidad han sido personas, pero no los podemos unir con los demás porque tienen capacidades diferentes. A ellos los vamos a institucionalizar en otro lugar y que aprendan cosas distintas a los demás. Y así nace en ese tiempo lo que es la educación especial. Espera, no, regresa por favor. Y aquí miren, en este círculo de aquí, a ver si pásale, y miren en acá. ¿Qué semejanza pueden observar? Que en la integración ese círculo que estaba afuera solo lo unieron acá en los espacios educativos. ¿Sí? Acá los profes, o sea, les tienen en su aula y como dije anteriormente, les tienen enseñando cosas distintas, no aprenden lo mismo que los demás. ¿Sí? Entonces en la integración los niños con discapacidad se tienen que adaptar al sistema educativo.
Pero cuando existe presencia y es el sistema educativo el que se adapta a las necesidades de las personas, existe inclusión. En la inclusión no solo se da la bienvenida a la educación, sino también al aprendizaje. En la inclusión no se fija en la discapacidad que tiene un niño, sino en la capacidad que tiene para aprender y buscar ese talento que tiene que mejore. Pero es una política. Es una política. la inclusión. Es una política de estar. Si no hay inclusión, si no hay inclusión en los colegios es porque no están cumpliendo una normativa y debería censurar, cortar la cárcel, como yo digo. Claro, Aquí el problema no es de las instituciones, sino por parte del gobierno. Sí, porque el gobierno debería ser tomar en cuenta qué es lo que dice la política de Estado. Por ejemplo, cuando ustedes van a cualquier institución educativa, primero yo voy a ver si es que hay una política de inclusión. Al no haber una política de inclusión, no hay inclusión. No estamos hablando de eso. Desde la parte que tiene que ver con el COA, con el PCA, o sea, todo nace desde un paraguas que es la política de Estado. Pero como no hay eso, o sea, no hay esa parte de, a lo mejor les falta un poco más de sensibilización a las personas que están acá arriba, al Ministerio de Educación, porque ellos solamente hacen esto. Esto llegó y haga. Entonces esta florcita va a tener que irse a este grupo que no quiere estar en ese grupo, por ejemplo. Sí. Por eso los países de Sudamérica, ¿en qué paso? ¿En cuál estamos? ¿En integración o inclusión? En integración, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí les queremos mostrar otro video. Y leemos, pero Sí, lo bueno es que tiene subtítulos. Mil disculpas por el sonido. Explica. Bueno, en este video hacía referencia a que, bueno, en este caso, las barreras que hay para las personas que presentan un tipo de discapacidad, decía que es importante fomentar ese valor de igualdad, porque no va a ser lo mismo una condición de una persona que tal vez no tenga la posibilidad de caminar con nosotros, sino que tal vez usen muletas o silla de ruedas. Entonces se deben brindar, la empresa, en este caso las instituciones, deberían ampliarse y brindar esa oportunidad de integración para que esa persona no se sienta externo, sino como una persona que forma parte de la inclusión, en este caso de la empresa, y sería la institución. Eso es lo que prefería el video. Bien, a continuación yo les voy a presentar para qué sirve ustedes la inclusión. ¿Me pueden ayudar respondiendo esta pregunta? ¿Para qué sirve la inclusión? ¿O saben para qué sirve? Yo creo que desde mi punto de vista humanístico es para que esa persona que tiene su condición sea tratada como una persona, porque la gente no entiende que tiene una condición y le empiezan a incluir antes de incluir. Entonces actualmente hay una integración, pero no hay una verdadera inclusión. Y la integración quiere decir, tengo un estudiante con una condición, pues con tal de que trabaje y esté, no moleste, no pasa nada. Y es lo mismo en la parte social. Entonces, o sea, si no se trabaja a una inclusión humanista, podría decir, no podemos dejar de hacer lo que nos tocaría como parte de una sociedad. Muchas gracias. Pásame, por favor. Ya.
La inclusión es garantizar los derechos de la educación, ¿sí? Eso es la principalmente, garantizar, fomentar los derechos de una educación de calidad. Tenemos que visualizar cuáles son los casos de diversidad funcional que se les presenta a los estudiantes sin que exista una discriminación, ¿sí? Tenemos que favorecer la participación en el desarrollo integral. Para esto es importante que hay que acceder a las instituciones de que acojan a los niños con diversidad funcional en todos los ambientes. Ahí no se están ahí contradiciendo con el tema de igualdad e inclusión. No, en este caso y equidad, perdón. No, en este caso yo lo que les estoy explicando es sobre qué es la inclusión. La inclusión se enfoca en aceptar a estudiantes con diversidad funcional, a estudiantes con discapacidad visual, auditiva. Ya, no, eso estamos claros. Yo me refiero a lo anterior. Inició el compa con que igualdad y equidad no es lo mismo, pero ustedes aquí hablan de igualdad de condiciones. Eso es lo que está bien. Hablar de inclusión. La igualdad es parte de la inclusión. Siempre que se hable de inclusión se habla de igualdad y de equidad. y de equidad. Abarcan los tres. Cualquiera de esas puede estar en la inclusión y el asunto es cómo lo aplican también, porque no todos entienden ni siquiera lo que es inclusión. Ni muy... Perfecto. Bueno, educación inclusiva o inclusión educativa. En este caso, bueno, haciendo referencia al que hablábamos, inclusión educativa para el gobierno, porque nosotros contamos en la Constitución del Gobierno en el 2008, el gobierno de Correa pues, nos indica de que sí hay, que todos manejamos una inclusión, pero bueno, ellos hacían referencia a que es la necesidad de identificar y responder a la biodiversidad de todos los estudiantes a través de la participación en la comunidad y en la comunidad y las culturas, reduciendo así o tratando de reducir la exclusión de la educación, porque el derecho a educación es lo que todos merecemos, sea la condición en la que cada uno se encuentre, o sea su religión, opinión o ética. Bueno, la inclusión educativa ha sido y es concebida de una manera oportuna y óptima porque responde a la necesidad del estudiante, le permite a esta persona educarse y lo que busca es excluir y eliminar todo tipo de discriminación que por este caso recibe esta persona por ser discapacitada. Eso. Para ustedes, ¿qué es la educación inclusiva? Sandrita y Nahuel. Tú sí sabes, Sandrita. ¿Qué es la educación inclusiva? Si no será con... Bueno, la educación inclusiva se enfoca en identificar, eliminar todo tipo de limitaciones que dificultan el acceso a una educación, ¿sí? En este caso, es garantizar que todos los niños, niñas, adolescentes tengan una educación accesible y más que eso de manera equitativa, sin que exista un riesgo a una discriminación e incluso a una exclusión social. Eso es lo que menciona la UNESCO. A continuación les vamos a pasar otro video.
importante y necesario que cada una de las instituciones educativas tengan las adaptaciones para las personas con diversidad funcional. Ya. Voy a pasar unas hojas y no les den la vuelta hasta que yo les diga, ¿ya? Ya. Solamente quiero que me contesten algo que preguntó Mayrita y que en cuanto a qué es una diversidad funcional. Es un nuevo término que se usa para reemplazar a las personas con discapacidad. Se busca que sea menos Deprivativo. Ya, Deprivativo de ser diversidad discapacitados. funcional. A una En este persona. caso, eso les voy a mencionar. Diversidad funcional Sí, en vez diversidad. de discapacidad. Discapacidad. Interesante. Ahora sí. Den la vuelta a las hojas. Ya, aquí. ¿Qué pueden ver ahí? Ya. ¿Alguien Pueden puede entender ver? algo Sí, que. dice aulafácil.com. Lo de arriba. Lo de Hacia arriba. arriba. Ya, bueno, aquí se puede reflejar, digamos, un ejemplo de una persona con discapacidad visual, el valor de la empatía. Entonces, aquí podemos ver que en la educación inclusiva existen más, pero los que más destacaron, los que nosotros sacamos, son estos. Y como pueden ver, la tolerancia no está, porque la tolerancia no entra como un valor de la inclusión. La tolerancia es más como ya le acepto porque ya me toca, ¿no? Entonces no puede ser así. Entonces aquí tenemos el respeto, tenemos la empatía, la generosidad, la cooperación, igualdad, equidad, justicia y la responsabilidad afectiva. Esta hoja de aquí puede ser un claro ejemplo de los niños que tienen dislexia, porque se les dificulta leer, se les dificulta entender algunas palabras. Entonces a veces nosotros juzgamos no rápidamente, decimos no, es que no está prestando atención, no le importa la clase y no nos ponemos a pensar si es que puede tener una dificultad específica de aprendizaje, que en este caso sería la dislexia. Bueno, ¿qué son las barreras? La expresión barreras para el aprendizaje y participación está incluida en el índice de la inclusión que abarca la UNESCO en el año 2000, porque decide el término necesidades educativas especiales. Ese hecho de ser especiales ya está siendo depurativa hacia las demás personas. Pero sí sabes qué es el índice. Ajá. Sí, ¿qué es el índice? El índice de la inclusión. No, el índice es un documento que realizó UNESCO En el año en 2000. el año 2000, en donde da a conocer que parte de ahí, o sea, te da una estructura bastante funcional, en donde a base de unas encuestas, entrevistas, ellos dicen si es o no la institución inclusiva o no. Entonces, cuando no se aplica y no se sabe desde dónde partimos, no podemos hablar de inclusión. Ese es el Exacto, pero en este caso yo acojo a las palabras que dice UNESCO en cuanto es al término de barreras. Por eso, el índice te ayuda a decir, la escuela Juanito Pérez, que queda en el Valle de los Chillos, no aplica, o sea, se hace una construcción de este documento y obliga a desde crear ahí, política. ajá, te obliga a crear una política y desde ahí se parte. Sino que hay algunas situaciones de las instituciones que hay un desconocimiento de esta política, por eso te decía, es el índice justamente en donde desde ahí se parte. Desde ahí se parte para decir, ya, entonces esto tengo en la institución de la ciudad, pero esto no tengo, entonces no hay inclusión. O sea, es que es un tema bastante bueno hablar, pero también grande. Y por eso fue que nosotros como DS decidimos hacer acá con nosotros, porque ir allá, a donde ustedes querían ir, imposible. Ya, síganme. Ya me cortó. Bueno, en vez de decir necesidades educativas especiales, porque esta hace referencia a dificultades que experimenta cualquier alumno o alumna en institución educativa. Y bueno, más que nada, estas son expuestas, o mejor dicho, son impuestas por nosotros como sociedad, que nosotros mismos somos como que decimos así, el discapacitado o discapacitada, que eso está mal visto. Bueno, eso es en cuanto al tema. Muy bien.
barreras en la educación, también existen los facilitadores, que son estos elementos del entorno educativo que ayudan y contribuyen a la persona que esté incluida socialmente. También les brindan apoyo en estas modificaciones ambientales de la institución, cambios en la política y también adecuaciones y apoyos respectivos. Aquí, bueno, en la educación, en la comunidad educativa, todos, bueno, también todos los seres humanos somos como facilitadores y también podríamos ser barreras para las personas que tienen esta discapacidad. Entonces, ya, eso sería. Nosotros aquí queremos hacer lo que es un pequeño cambio de roles. Le vamos a hacer de forma general, ¿ya? Por ejemplo, si es que ustedes tienen un estudiante con discapacidad auditiva, ¿cómo le pedirían que les entregue su tarea? No se vale escribir, la única condición es que no se vale escribir, ¿no? ¿Cómo le pedirían que les entregue su tarea? Que no. ¿Cuál es la condición del estudiante? Discapacidad. Sí, discapacidad auditiva. Pero dicen que ahora se llama No, diversidad. No, Pero ¿cómo? O sea, diversidad funcional es en general. en o sea, general, todos los- discapacitado es Ya. el término que Por ejemplo, ya. discapacitado como Pero se dice, diversidad discapacitado. funcional es todo. Sí, Esa es claro. la diferencia. Ah, sí. Discapacidad visual, discapacidad. Ah, ya. Claro, nosotros hicimos referencia al término de discapacitado, como normalmente la gente dice, mire, es discapacitado, ¿cómo va? Discapacidad auditiva, dices. Discapacidad. Sí, no sé, por ejemplo, no es Lengua de señas. una persona sorda, no, se dice persona con discapacidad. Ajá. Sí, o en algún caso que se usan los hitos, no saben lo que es eso. Y dicen, no, Pero es que. eso es la siguiente diapositiva. Pero ahorita que Al hagamos usuario. el cambio de roles. Bueno, ya y si en el supuesto caso de que no saben lo que es el lenguaje de señas, ¿cómo le harían? ¿Qué crees que le quiero decir? Se le puede presentar su tarea. No, porque se utilizaría más o menos la metodología de los estudiantes pequeños, ¿no? Con pictogramas, preparándole pictogramas o full dibujitos de lo que vamos a necesitar, de las actividades que se van a hacer. También puede ser. Sí, nosotros aquí lo que tenemos que tener en claro es que no les pongamos barreras, no tenemos que suponer que no nos entienden. Nosotros tenemos que. Lo que sí se tiene que tener en claro es que nos vean, o sea, que hablemos de una forma clara, ¿sí? Tampoco gritar, ¿no? Y exagerar, porque si nos entienden, no tenemos que suponer que no nos estén entendiendo. Ahí también se podría Leen la los parte labios. de lectura de labios. Exactamente. De la manera lo que hice sería, en este caso, ponerse frente y tratar de... La vocalización clara. Exactamente. Sería una. Otra manera también sería, si es que dado el caso, pudiese ayudarle con el lenguaje de señas, que sería otra manera para mí poder facilitarle. Claro, pero en este caso como no todos saben el lenguaje de señas, entonces aquí es mirarle a los ojos y Ponerse a la altura de vocalizar. él. No ponerse, no Eso es muy pararse, como importante, ponerse. pararse a la altura del niño, por ejemplo, en la niña, pararse a la altura de la niña para que nos pueda entender. Eso toca hacer con todo, ¿no? Pasa de corte. Ya, pasa. No, ¿han viajado a otro país? ¿Sí? Sí. Sí. Ya, y por ejemplo, si están ahí en un centro comercial, Farreando, sí. ya, y que están en un centro comercial o en un lugar y tienen ganas de ir al baño, ¿cómo saben dónde hay un baño cerca? Pero la imagen, La imagen, Te ¿verdad? ponen ahí ideogramas. Para esta imagen. Esta de aquí, Eso, ¿verdad? sí. Sí, y seguramente si ven esta Y es en la... universal. o sea, es Yo vi una universal. con pipí y Pasa de puerta. Y seguramente también han visto Vale. este de aquí, ¿no es cierto? Sí, es Sí. universal. Yo les quiero preguntar, ¿creen que este símbolo aquí está usado correctamente? Hace No. referencia a ¿Por todas qué las no personas con discapacidad. No. No. Exactamente, porque estamos generalizando que todas las personas con discapacidad usan silla de ruedas. Exacto. Sí, el símbolo que se debería usar es este de aquí, porque aquí está abarcando, ¿sí?, a las personas con o sin diversidad funcional. Nos estamos actualizando ya. parece que van a hacer Familia otra Venus. cosa acá.
Sí, Ya. entonces nosotros por estos pequeños detalles tenemos que empezar. Lo que decía es que nosotros por estos pequeños detalles tenemos que empezar para que la inclusión sea posible, porque indirectamente o así no queramos, estamos discriminando. Y a veces le dije, es cultural. Sí. Es cultural. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta utilizar la silla de ruedas. ¿Ves? Yo siempre tenía la idea de que era esa imagen, pero a mí me parece que es la más prudente. Inclusive, ¿verdad? Inclusive al llegar al colegio, nosotros nos dimos cuenta que abajo en un área tienen Ajá, este logo sí, aquí, es en el el área logo. de Para pulseras. las bucetas. Ah, sí, Pero aquí les comento que verán, tenemos como una actividad en DS, poner la señalética a los chicos, en el COA está. Entonces, sí se piensa hacer, pero ya como nos están actualizando, de seguro la próxima vez ya van a ver eso. igual el logo se llama símbolo de accesibilidad universal. Símbolo accesibilidad universal. Estuvo actualizado, la ONU actualizó este símbolo. ¿Desde cuándo, amiga? La ONU, Sí, la ONU. ¿desde qué Que no fecha está, está? que no está, es por todo lado el otro. Sí, 2015. Desde el año 2015 Ya casi Y dos años. recién, o sea, estuvimos tanto tiempo con ese anterior símbolo que recién hace como unos 7 años, recién se dieron como que cuenta de que no abarcaba todas las discapacidades. Entonces sí está mal implementado el anterior. En este caso, Aidelia les voy a responder la pregunta que dice, no es solo cuestión de términos. A continuación les voy a dar unas hojitas, por favor, donde me ayuden a poner cuál término creen que es el correcto. Muchas gracias. Pásale, por favor. Ya. En este caso, discapacitados, capacidades diferentes, niños ciegos, niños sordos, personas inválidas y personas retrasadas son términos peyorativos, son términos incorrectos. Ahí es lo que les mencionaba Fred sobre los hitos. ¿Conocen sobre los hitos? Hitos. Los hitos Son muy populares. es como los adagios, es como las adivinanzas, o lo que nos enseñan los abuelitos. Esto de los hitos es, por ejemplo, decimos sordos, no les digamos sordos, mejor el sordito, el mudito. Entonces, no, esas palabras están mal. Entonces, el término correcto es personas con diversidad funcional, que es lo que abarca en todo, y eso es personas con discapacidad visual, personas con discapacidad de audio. A continuación les vamos a presentar otro video.
Este video que se pudieron dar cuenta. Que yo me imaginé al final que todos iban a hacer frap frap. Pero es bueno eso. O sea, de que nosotros mismos les ponemos barreras y les damos un trato especial. Nosotros mismos les ponemos sus barreras. Y no nos fijamos en su discapacidad y no en las capacidades que tienen, en sus talentos. Y acá, exactamente. Pero saben que aquí hay un talón de Aquiles. El talón de Aquiles es la familia. Porque a veces nosotros, o sea, como Pueden hacer debe ser, todo lo posible para hacemos muchas, o sea, miramos desde la condición de la persona. Pero los papás, toda esa condición, ellos derriban a base de la construcción de familia que ellos tienen. Porque el esquema, lo que ellos llevan aquí es demasiado maltrato a sus hijos porque de pronto algún rato tuvieron, no que digo que no. Entonces ahí señala la sobreprotección y de ahí viene el miedo, de ahí que lo van a hacer en el colegio, y ahí viene el cuidado, y ahí viene el terror, y viene toda esa dinámica, y que es complicado, que es con los papás. También se debería construir desde la política de Estado coger esa parte de los papás, ¿no? Porque a veces los papás, en vez de ser una ayuda, ¿qué les diré? Siempre están a la defensiva. Siempre están a la. Claro, y es por el que los derechos han sido vulnerables también. Siempre están. Es por esto que es necesario tanto la familia como la educación que se le brinda al niño, estos dos ámbitos estén en una balanza y tengan el mismo nivel, ni más ni menos. Es el ideal. Sí, pero en muchos casos no sucede eso. Bueno, aquí no. Bueno, aquí en Ecuador también inclusive ha habido casos en que instituciones privadas se dejan llevar por este que es una educación darwinista. En la que ellos, darwinista, en las que ellos no aceptan personas con discapacidad. Entonces para ellos es preferible, porque igualmente recién logramos una consulta con una psicóloga clínica de un colegio privado de aquí de Quito, que es un estándar alto económico que se maneja por las pensiones. Ellos simplemente decían que no, que nosotros aquí no recibimos personas con ninguna discapacidad, porque simplemente a nosotros, como somos una entidad privada, dicen, me dicen, estos son tus beneficios y desventajas. Entonces lamentablemente tú no te puedes adaptar a nuestro sistema, y mejor con los padres le dicen, usted en una reunión le dicen que mejor es que busquen otra institución porque aquí no se pueden recibir. Ellos no van a adaptarse a la necesidad de prefieren manejarse a su manera y no ser inclusivos. Cosa diferente que es en instituciones privadas, instituciones públicas y municipales, que ellos pues bueno, están en la Constitución, y nosotros tenemos todo que recibir este tipo de estudiantes. Creo que el ejemplo que les quería dar es de... ¿conocen a Beethoven? Sí, no me refiero al perrito, pero... el compositor. Sí, exactamente. Sí, era una persona con discapacidad auditiva. ¿Y qué pasó? Eso no le impidió convertirse en uno de los compositores más grandes de su época. Igualmente Stephen Hawking, que seguramente toditos le conocen. Sí. Él incluso en una entrevista dijo que su discapacidad no le impidió convertirse en uno de los físicos más famosos del mundo. Sí. Entonces... Bueno, y para esto se cierra el día de nuestro taller. Especiales son las pizzas, atrasado viene el colectivo, capacidades diferentes tiene una taza, una olla, angelitos abren el cielo, enfermos hay en los hospitales, capacidades especiales tienen los superhéroes. Cuando queramos nosotros referirnos a una persona con discapacidad, es importante y necesario solamente decir persona con discapacidad, o mejor llamarla por su nombre. Y bueno, damos de eso cierre a nuestro taller. Esperemos que les haya parecido muy importante. Para esto, antes de cerrar nuestro taller, les voy a pasar unas hojitas donde van a ayudarnos a escribir tres aspectos que no sabían antes, dos aspectos que continuarían investigando, un aspecto que incluirían en su vida profesional, y por último, sugerencias metodológicas que nos dan a nosotros como